Hola caracolas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Nuevo vídeo en el canal, esta vez volvemos con una reseña de un libro. Vamos a estar reseñando la novela En la oscuridad de la Alta República. Es una novela juvenil. Yo en principio me dije a mí mismo que no me iba a leer las novelas juveniles, solo quería dedicarme a lo que es adulto y los cómics, pero bueno, la escritora de esta novela pues es de mis escritoras favoritas, yo creo, de Star Wars a día de hoy. Así que no lo pude evitar. Es Claudia Gray. Os dejo un poco más sobre la escritora por aquí, ¿vale? Que yo creo que hablé de ella en el libro de Leia. No sé si Leia o Linaje, no me acuerdo, pero bueno, os lo dejaré por aquí para si queréis ver esa reseña y saber un poco más de la autora. Solo comentar que también Claudia Gray forma parte junto con Charles Soule de uno de son los arquitectos de toda esta época que están haciendo de la Alta República, ¿vale? De todas las fases y demás. Sobre esta novela, comentarios sin spoilers. Esta novela está muy a la par de Luz de los Jedi. Si habéis leído Luz de los Jedi, pues sabéis que hay un evento que rompe el hiperespacio. No os voy a decir qué es por si no lo habéis leído, ¿vale? Hay un evento que rompe el hiperespacio. Entonces nuestros protagonistas, que son Red Silas, un Padawan, y todos sus acompañantes en una nave, se ven afectados por esta rotura del hiperespacio, son lanzados fuera del hiperespacio en un sistema donde solo hay una nave, bueno, una nave no, una estación orbital de una raza antigua en la cual se refugian con otra serie de naves. De esta estación orbital pasan cositas que luego en el comentario con spoilers iré diciendo o iré explicando. La historia, la verdad es que es bastante divertida, es una historia bastante entretenida. Los personajes creo que están muy bien contados, o sea, casi todos los personajes yo creo que entiendes sus motivaciones, entiendes dónde están cada uno en los diferentes puntos. No sé, creo que están bastante bien. Como digo, el protagonista principal es un Padawan, que es Red Silas, cuya maestra está en la estación orbital Starlight. Él va a reunirse con ella. Es una novela bastante rápida de leer, es una novela bastante fácil de leer, supongo que por el tema de ser juvenil. Creo que es una novela que expande mucho el universo que estamos viendo de la Alta República. Es decir, nos deja ver con los diferentes personajes que tiene, nos deja bastante ver cómo se organiza la Orden Jedi en estos momentos de Alta República, los diferentes tipos de Jedi que pueda haber. Bueno, pues sí, eso, cómo está organizada la sociedad, pues eso que, o sea, la sociedad, la galaxia, parte del borde exterior, pues aún no es república, entonces no saben lo que son Jedis y qué hacen los Jedis. Entonces, creo que expande bastante este universo de la Alta República y que deja bastantes píldoras muy guays. Entonces, creo que merece bastante la pena. Por otro lado, esta novela da pie a los eventos que luego van a ocurrir en los cómics. Entonces, si te lees los cómics lo puedes entender perfectamente, pero es cierto que casi todo empieza en esta novela, bueno, o aquí se dan los primeros toques de lo que va a pasar después en los cómics. Luego en comentarios con spoilers hablaré un poco más de eso. Entonces, si te vas a leer los cómics, te recomiendo que te leas esta novela. Bueno, realmente te recomiendo que te leas la novela, te vayas a leer los cómics, ¿no? Porque son novelas que están bastante bien hechas. Una cosa que te recomiendo mucho, no te leas la novela en castellano. Vale, ¿por qué digo esto? Creo que ha habido un problema al principio, o sea, me estaba costando muchísimo al principio leer, sobre todo cuando llegan a esta estación orbital al principio. Como que no está bien explicado, las cosas están como muy, no sé, como que no te enteras, como que te cuesta leer. Y creo, y sin tener ni puñetera idea, ¿vale? Esto es opinión mía, creo que es un problema de la traducción al principio, ¿vale? Creo que la traducción de este libro no está bien hecha al principio, hay cosas muy raras escritas o traducidas. Y creo que eso dificulta bastante la lectura de esta novela al principio. Luego ya te digo que es como hasta un punto en el que, bueno, un punto de esto de la estación orbital. A partir de ahí ya como que mejora la cosa y de repente está súper bien y puedes leerlo sin problemas y te engancha y lo lees súper rápido. Pero creo que hay un problema, ¿vale? Y como no quiero que, o sea,
realmente no quiero hablar sin más por hablar, voy a dar ejemplos, ¿vale? De cosas que a mí me han parecido que no están bien. Por ejemplo, hay un punto en el que está Red Silas, el Padawan, que encendió la espada láser. Hacía tiempo que había sentido su zumbido, que sufría luz verde, lo había bañado con su resplandor. Pese a considerarse mucho más erudito que luchador, se sintió muy bien al volver a tener la espada en las manos. O sea, ese hacía tiempo que había sentido su zumbido. Hacía tiempo que no sentía su zumbido. Que no sé, o sea, como un pasado más, que había sentido, no sé. No sé si, o sea, quizás son cosas mías, pero hacía tiempo que había sentido su zumbido, me suena fatal. Otra frase. El hombre del pañuelo rojo avanzó firmemente y con las manos en las caderas. El hombre del pañuelo rojo avanzó firmemente con las manos en las caderas. Ese y sobra totalmente ahí. No sé, son cosas que a mí te juro, cuando lees muchas así, como que me sacan mucho de la novela y tengo que leer muchas veces la frase para entender en plan de algo me está chocando, no sé qué es y necesito entender qué es. Entonces hasta que lo veo, pues como que me enzarzo mucho en eso. Más cosas. Lo siento, Padawan. Tu maestro ha vuelto a ser uno con la fuerza. ¿Cómo que ha vuelto a ser uno con la fuerza? Tu maestro es uno con la fuerza. ¿Cómo que ha vuelto? O sea, ha vuelto a morir. O sea, no sé. O sea, ha vuelto a ser uno con la fuerza es... No sé, a lo mejor eso no es cosa de la traducción y es cosa mía, pero bueno. Vale, y están Afi y Red vienen como de camino, ¿vale? Entonces dice, no lo sabemos, dijo Afi en una voz extrañamente monótona, bla, 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 bla. Y dice, al final, Red llegó donde estaban ellos. Levantó la cara poco a poco, bla, bla, bla. Siguen hablando, siguen un diálogos. Y dice, Afi llegó por fin a donde estaban ellos y de alguna forma Comac lo conmocionó. Es como, pero si Afi les estaba hablando en la página anterior, les estaba hablando. O sea, ¿cómo que al final llegó? Entonces, también además, al final, dos veces, no sé, muy raro. O sea, a mí esa página me rayó muchísimo. Otra vez. Afi se dio una ducha rápida en la diminuta cabeza de la nave, moviendo el mango por todas partes. ¿En la diminuta cabeza? O sea, cuando salió de la cabeza, Leox estaba de pie en el pasillo. ¿En la cabeza? ¿En la proa? O sea, ¿cómo que la cabeza de la nave? No lo entiendo. O sea, no entiendo esa palabra de la cabeza. O sea, yo entiendo que si en inglés sería head, pues en la proa de la nave, ¿no? O algo. No sé, me sonaba muy raro. Son esas cosas que a mí me rayan muchísimo. La verdad es que me cuesta mucho el seguir la novela porque necesito fijarme en mi cabeza está entendiendo algo mal en la frase, entonces necesito ver de dónde viene. No necesito traducirlo de vuelta, pero necesito entender de dónde viene ese que mi cabeza no entiende. Entonces, al principio pasa mucho. Ya os digo que no sé, los 15 primeros capítulos, por ejemplo, más o menos, no me acuerdo exactamente, a mí se me hicieron duros de leer. Entonces, mi recomendación, no creo que sea problema de la novela, ¿vale? No creo que sea problema de la autora. Así que mi recomendación es que os lo leáis en inglés, sinceramente, os lo digo. Bueno, aparte de eso, mi nota del libro es un 7. Creo que si me lo hubiese leído en inglés, a lo mejor me hubiese gustado un poco más. Ya os digo que al principio se me hizo muy dura de leer, o sea, me costó mucho. Luego ya, pasado ese momento, te engancha y no puedes parar y los personajes se enganchan mucho y demás. Pero el momento de estación me costó bastante. Así que mi nota es un 7. Me gusta mucho lo que están haciendo con la Alta República y me gusta mucho la visión que nos están dando de los Jedis de una época anterior a la orden que conocemos. Entonces, creo que merece mucho la pena. Vamos con el comentario con spoilers. Vale, el comentario con spoilers, pues como os decía, voy a desgranar un poco más los personajes que aparecen y un poco más, os cuento un poco más la historia. Como os decía, nuestro protagonista es el Padawan Red Silas, ¿vale? Que es un erudito en el sentido de que siempre está dentro de Coruscant, está dentro de los archivos, es un archivista, le encanta dentro de los archivos, bla, bla, bla. Entonces su maestra decide que necesita tener una aventurilla. Entonces les destinan al faro Starlight. Primero se va su maestra y luego va a Red en una nave contratada con una serie de Jedis. Entonces van 3 Jedis, aparte del Padawan, que son Comac, Death y Orla. Y luego va la tripulación propia de la nave, que son Afi, Leox y Geode. Afi, Geode y Leox
forman parte de una empresa de transportes, ¿vale? De transporte de carga más que de pasajeros, de la cual Afi es la hija de la dueña, bueno, la hijastra de la dueña, porque es adoptada. Bueno, adoptada, son dos razas distintas, sí, es adoptada, ¿vale? Y Leox es el capitán, y Geode es una especie de piedra, realmente es una raza que yo no había visto nunca, es una piedra que no habla nunca en ningún momento, pero que pues se comunica con los dos, con Capitán y con Afi. La verdad es que es un personaje curioso. No habla, pero es un personaje que está ahí siempre. Es curioso. Luego, como decía, van tres Jedis, que son Death, es el antiguo Padawan de la maestra de Red, de Sylas, ¿vale? Más o menos se conocen porque han compartido la maestra. Luego, Comac y Orla se conocen, y de hecho de Comac y de Orla vamos viendo una serie de flashbacks que te dan mucha información de cómo están los Jedis a día de hoy, o sea, en esta época. Entonces, la verdad es que los flashbacks al principio parecían un poco tontería, pero creo que te dan bastante información, ya digo, no solo de los Jedi, sino de cómo se monta el universo, ¿vale? Los flashbacks al final es una misión que hacen Orla y Coma cuando son Padawans con sus dos maestros, de rescate de dos reyes de dos planetas, Eono y Eridam, creo que es, o Eriam, ¿vale? Son dos planetas que están como siempre en guerra, como siempre súper cabreados. Entonces, en este rescate vemos eso, que estos del borde exterior están como siempre cabreados y no se llevan bien, entonces vemos un poco más de cómo está el universo y además vemos, una vez que ya los rescatan, pues cómo Orla desafía un poco las creencias o lo que les cuentan en la Orden Jedi, porque ella dice, si hubiera... la Orden Jedi te dice que no te bases solo en instintos, que pienses en la fuerza, bla, bla, bla. Y ella dice, si yo hubiera basado mis instintos, hubiera salvado a uno de los reyes cuando estaban, o sea, cuando les atacaron. Ahí, de hecho, ella, durante casi toda la novela, ella es una Jedi independiente. O sea, es decir, sigue las creencias de la Orden Jedi, sigue las creencias o sea, de ser buena, de ayudar, bla, 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 pero ella va por libre, es una Jedi libre, en el sentido de ella tiene su nave y va haciendo sus misiones y va haciendo y no le rinde cuentas al Consejo Jedi. Entonces, eso creo que amplía bastante el universo y está bastante bien. Salen del hiperespacio con esta nave, todos estos personajes, y llegan a esta estación, que es una estación Amaxine, que es una raza extinta de guerreros. Entonces, dentro de la estación pasan dos cosas. Primero, que se refugian más gente, por lo tanto, se refugia otro personaje que será importante, que es Nan, que es una niña, que se refugia con su tutor. Y luego, además de eso, cuando llegan a la estación detectan que hay poder del lado oscuro. Hay algo que piensan que son unos ídolos, hay 4 ídolos que piensan que son los que emanan el lado oscuro. Ya os digo que esto es como muy complicado, como, o sea, es como muy, está como muy mal traducido o escrito, no lo sé. Entonces, esta parte está un poco extraña. Durante esta visita, mientras se refugian ahí, mientras se recupera las líneas del viaje hiperespacial, Death entra en una sala y se desintegra, desaparece. Entonces, bueno, pues Death muere. Al final deciden llevarse los ídolos para purificarlos en Coruscant del lado oscuro. Consiguen resolverse los problemas de las líneas espaciales. Entonces vuelven a Coruscant, dejando a Nan y a su tutor dentro porque tienen que arreglar su nave. Deciden volver a Coruscant y cuando están en Coruscant ocurren otras dos cosas. Por un lado, Afi, esto se me ha olvidado. Afi descubre que esa estación Amaxine la están utilizando, la empresa de su madre la está utilizando para hacer paradas o hacer, bueno, trapicheos gordos. Entonces, cuando vuelve a Coruscant, descubre que su madre tiene lo que llaman esclavos por contrato, otra cosa que te da mucha idea de cómo está montado el universo en esta época. Entonces, estos esclavos por contrato no llegan a ser esclavos, pero por algún problema o algo, como que venden su vida a la empresa. Es decir, durante 6 años todo lo que ganen va a ir a la empresa para pagar la deuda de pues, arreglar la nave. Que tenían una nave, pues la tuvieron que arreglar, le pagaron todo, entonces pues eres mi esclavo por contrato, hasta que no termines de pagarme esto, no te puedes ir, ¿vale? Son un poco así. Entonces eso lo descubre Afi en la estación esta.
y no le cae nada bien, porque ella es como muy buena. Por otro lado, van a limpiar los ídolos y descubren que los ídolos no son los que tienen el lado oscuro, sino que los ídolos eran la barrera para parar al lado oscuro que estaba dentro de la estación. Se lo cuentan al consejo, el consejo le dice que es un momento de crisis, que no pueden dedicar recursos a esto, pero realmente no les prohíben nada. Y por otro lado, Afi quiere volver a la estación para sacar información y poder chantajear un poco a su madre para que entre en razón, quite estos esclavos, les reduzca las penas, bla, bla, bla. Las penas, bueno, los años de trabajo y demás. Entonces se vuelven a juntar todos y, saltándose un poco el Consejo Jedi, vuelven a la estación. Cuando llegan a la estación descubren que está tomada por los Nihil, que ya sabemos que los Nihil son los malos de toda esta época, ¿vale? Son como los piratas, sí, es como los malos de toda esta época, los piratas terroristas, como queráis llamarlo. Y descubrimos que Nan realmente es una Nihil. Nan, la niña, realmente no es una niña y es una Nihil que ha timado un poco a Rez para que le cuente todo de la República, que le cuente todo de los Jedi, etc. Entonces, cuando volvemos a la estación, descubrimos que el lado oscuro son los Dengir. Hay muchísimo nombre, muchísimo personaje. Este es uno de los problemas que comenté en Tormenta Creciente de esta época. Hay muchísimo personaje, muchísimo nombre nuevo, muchísimo raza nueva. Entonces, puede llegar a ser un poco complicado de leer. Bueno, como decía, descubrimos que los Dengir son lo que domina el lado oscuro. Los Dengir son como una especie de raza de plantas, ¿vale? Plantas que se mueven, como una especie de árboles humanoides, que después, como digo, aparecen en los cómics. Y estos Dengir, pues, intentan comerse a los Jedi. Por un lado, entonces están los Jedi intentando volver a poner los ídolos para parar a los Dengir. Por otro lado están los Nihil intentando matar a todo el mundo. Por otro lado, Afi está intentando sacar información de la estación para chantajear a su madre. Y por otro lado está Silas, que descubre que Death realmente no murió, sino que Death lo que pasó es que se metió en una especie de cápsula de escape que fue un planeta donde estaban los Dengir. Lo consigue rescatar a Red en un momento bastante, o sea, en una parte del libro, un capítulo del libro bastante chulo, a mí me gustó bastante, y vuelve a la estación. Consiguen deshacer un poco la estación en el sentido de todas las cápsulas estas de escape que van a diferentes planetas y que podrían servir o a los Nihil o a los Dengir, las mandan al espacio, a mitad del espacio. En un momento ahí como de heroísmo, Red abre las cápsulas para el hiperespacio, entonces todos los Dengir y todos los Nihil son lanzados al hiperespacio y por lo tanto muertos. Y consigue salvar el día el Padawan, ¿vale? Entonces al final pues consiguen, bueno, pues lo de siempre, ¿vale? Salvan el día, salvan a Death y todos vuelven a Coruscant felices y contentos. Silas, que se ha quedado sin maestra porque la maestra muere en Luz de los Jedi, se cuenta aquí, ¿vale? Que muere por culpa de los Nihil. Pues Silas se queda de Padawan con Comac, con uno de los otros personajes. Orla, como digo, es independiente, entonces coge su nave y se pira por ahí de independiente. Y Afi al final decide que habla con su madre para ver si entra en razón y como no entra en razón la denuncia. La denuncia a la Nueva República y la Nueva República deshace la empresa de su madre y ella se queda con la nave, la nave en la que estaba, ¿vale? Con Leox y con Geode, ¿vale? Se queda con los tres en esa nave. Como digo, una novela que amplía bastante el universo. Creo que es una novela bastante entretenida de leer. Es una novela muy divertida, con unos personajes bastante potentes y bastante bien hechos. Creo que va a dar pie, este final puede dar pie a que veamos mucho más de Red y de Comac, que no recuerdo si aparecen en los cómics, tengo que volver a leer los cómics. Creo que podría dar pie a que veamos más a Afi, que es la de la chica de la portada, ¿vale? A Afi, a Leox y a Geode. Podría dar pie a que les volviéramos a ver en diferentes novelas. Y también Orla me parece un personaje bastante entretenido. Ya os digo, hay muchísimos personajes y es bastante complicado controlarlos todos. Sobre todo porque como no nos están sacando las novelas, no nos las están traduciendo a un ritmo rápido. Bueno, la última novela de adulto de la fase 1 que lleva publicada desde el año pasado en inglés, creo que no llega hasta marzo
de este año en castellano la traducción. Entonces, pasa tanto tiempo que te olvidas de los personajes. También estos vídeos yo creo que sirven un poco para eso, para que no se olviden los personajes. Entonces, creo que se olvidan un poco los personajes. O sea, yo de la novela, o sea, desde Luz de los Jedi hasta Tormenta Creciente, pues no me acordaba de las personalidades de los personajes. Me acordaba a lo mejor de los nombres, pero no de las personalidades, no de lo que habían pasado, no de qué les había pasado en una novela y otra. O sea, por ejemplo, aquí se habla de Yora, que es la maestra de Red, que probablemente se mencione en Luz de los Jedi y probablemente se mencione su muerte en Luz de los Jedi, pero yo no me acordaba de ese personaje. Hay tantísimos que no me acuerdo. Entonces, creo que es uno de los puntos un poco complicados y creo que sería tan sencillo como poner los personajes al final del libro. O sea, explicar los personajes al final en plan de, pues yo qué sé, Silas, Padawan de Yora Mali, que es archivista, bla, bla, bla. Creo que sería tan sencillo como eso. O sea, se hacen muchísimas novelas. Entonces, creo que se podría poner y que se o sea, ayudaría mucho a la lectura. Sobre todo cuando te vas a leer un libro de hace o sea, una continuación de un libro. Porque es cierto que no son trilogías, pero son continuaciones de los libros. O sea, son más o menos historias unidas una a otra. Entonces, si no te has leído la anterior, no vas a saber. O sea, bueno, sí, te la puedes leer. Sí que es cierto que te las puedes leer. O sea, son novelas cerradas, pero los personajes van a hablar de cosas que pasaban anterior que no vas a conocer. Entonces, creo que sí que es importante el que haya una unión de personajes y creo que deberían ponerlo al principio. Pero bueno, como yo no soy editor y como Planeta es, ¿no? Planeta no creo que vea estos vídeos. Planeta, si ves estos vídeos, por favor, pon un listado de personajes al principio o al final para hacernos la vida más sencilla. Nada más, como os digo, una novela bastante entretenida, una novela que recomiendo bastante y que os recomiendo que leáis, por supuesto, en el orden que hay que leerlo. Primero Luz de los Jedi, después esta, después Tormenta Creciente y después los cómics. Cuidado con el cómic 3, creo que es de la Alta República, porque el cómic 3 de la Alta República te cuenta un spoiler del libro 3 de novela adulta, que es de Fallen Star, creo que se llama, la estrella caída. Entonces, cuidadito con los cómics, ir leyendo un poco en el orden que hay que leer. Y nada más, muchísimas gracias por ver hasta aquí. Como siempre, si os podéis suscribir, darle a la campanita, pues me haríais mucho un favor. Os dejo mis redes en la cajita. Y nada más, un beso y que la fuerza os acompañe siempre.